En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Damos bienvenida a los servidores del altar, nuevos, bienvenidos, apreciamos que la disposición. Reconozcamos nuestros pecados, pidamos el perdón para celebrar dignamente estos sagrados misterios de nuestra fe. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concede a tus fieles, Dios omnipotente, el deseo de salir al encuentro de Cristo por la práctica de las buenas obras, para que puestos un día a su derecha merezcan poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. Yo haré nacer del tronco de David un vástago santo. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del tronco de David un vástago santo, que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén estará segura y la llamarán: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso.
El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Que el Señor los fortalezca hasta que Jesús vuelva. San Pablo nos sitúa en la espera de la segunda venida del Señor Jesús, y para eso hemos de ser fortalecidos interiormente por Dios Padre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, aleluya, para ser Salvador. Aleluya, aleluya, para ser Salvador. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna, en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá del terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entropezcan su mente, y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo. Así nos advierte el Salvador nuestro Señor. Que llegarán tiempos tan difíciles que por el terror de lo que pasará la gente desmayará y se morirá.
Y al advertirnos de esto, el Señor nos aconseja una comportación para estos tiempos. Nos dice así: estén alerta para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entropezcan su mente. Velen pues y hagan oración continuamente. Pues, 3 cosas que no se puede hacer en esos tiempos y una cosa o 2 cosas que hay que hacer. No se puede hacer libertinaje, embriaguez y preocupaciones exageradas por esta vida, las ansiedades por la vida pasajera, material. Y lo que hay que hacer es velar, estar atento y rezar continuamente. Ese es el consejo tan simple y tan sencillo, ¿verdad? Nada de libertinaje, nada de embriaguez y nada de esa ansiedad materialista por lo pasajero. Atentos y en oración. Atentos y en oración. Eso no es complicado. No es complicado. Los tiempos serán complicados. Los tiempos serán terribles. La gente desprevenida morirá del temor. Ni siquiera del cataclismo que vendrá, sino del temor por lo que sucederá. Pero ustedes, nosotros, sin embriaguez, sin libertinaje, sin esa preocupación materialista exagerada, en la oración y atentos a la palabra de Dios y en la oración. Y así escaparemos. Así escaparemos. Es sencillo, es simple, es tan lógico ese consejo que nos da el Señor para esos tiempos que presentimos que ya viene ya se levanta esa aurora de esos tiempos difíciles, ¿verdad? Lo presentimos, que día al día ya se siente eso. Ese consejo y esa advertencia es para lo que llamamos en teología, para los tiempos escatológicos, que bien quiere decir los tiempos venideros que concluirán la historia del mundo pasajero, que inaugurarán el regreso de nuestro Salvador en gloria, el juicio final y la vida eterna. Eso es lo escatológico, lo porvenir para concluir la obra de Dios de esta forma. Pero hermanos, ese consejo es válido también para esos cataclismos que pasamos en nuestras vidas. Eso también sucede. ¿Quién de nosotros no experimentó un cataclismo en la vida? Tal vez los jovencitos todavía no, pero los que pasaron 30 años hasta más jóvenes ya han experimentado esos cataclismos personales, ¿verdad? Cataclismos en la pareja, cataclismos en la familia, cataclismos entre su gente y en la vida personal. Entonces, ¿qué hace la gente cuando viene ese cataclismo que como un huracán destruye todo, arranca todo y deja una desolación en el corazón? ¿Qué hace la gente? Pues la mayoría de la gente recurre a beber. Otros recurren a un desenfreno, y otros a arrancar a lo material, ¿verdad? Pues
totalmente a lo contrario de lo que aconseja el Señor. Y esa gente pues no tiene tiempo ni para rezar un Padre Nuestro, no hay tiempo. No hay tiempo entre bebidas, entre el libertinaje y entre esa ansiedad material que creen que eso va a reconstruir todo. No hay tiempo. Pues esa es actitud de mayoría de la gente totalmente opuesta a lo que aconseja el Señor. Ese consejo es válido para esos cataclismos personales nuestros, hermanos. Cuando viene ese huracán, cuando caen las estrellas, cuando se oscurece el sol, cuando tiembla la tierra, cuando todo se arruina, cuando uno siente ya ese abismo, ese poder del abismo y esa desolación, ¿qué hacer? Primero que no hacer, no embriaguez, no libertinaje y no lo material. Eso no. Ese momento es atento a la palabra de Dios y rezar. Recen continuamente, decía el Señor. Así, dice el Señor, van a comparecer seguros delante del Hijo del Hombre, delante de Jesús. Así permanecerán seguros. Así el Señor vendrá con gloria, con poder, para rescatarlos de estos cataclismos personales, para inaugurar algo nuevo. Como dice un dicho muy sabio, que de cada cataclismo nace una estrella. De los cataclismos nacen las estrellas. Pues así es en la vida nuestra. Cuando pasa ese cataclismo, si lo enfrentamos como nos aconseja el Señor, será principio de una nueva estrella, de una nueva vida, de algo sorprendente, algo maravilloso. La gloria de Dios y el poder de Dios triunfará sobre ese poder del abismo. Pero para que eso suceda, hermanos, no embriaguez, no libertinaje, no lo material, atentos a la palabra de Dios y rezar, y el Señor vendrá y auxiliará, Nos ponemos de pie ahora. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle confiadamente que despierte su poder y venga a salvarnos. Para que los fieles despierten del sueño de sus indolencias y reciban con alegría la salvación que se acerca, roguemos al Señor. Para que se afiance la paz en el mundo y las riquezas de la creación se transformen en instrumento de progreso y bienestar para todos los hombres, roguemos al Señor. Para que el Señor, con su venida, alivie los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a los que sufren en su espíritu y libre al mundo de sus males, roguemos al Señor. Para que nosotros mismos vivamos siempre alerta, sin que las preocupaciones de la vida nos impidan mantenernos en pie. Cuando llegue el Hijo del Hombre, roguemos al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
que a lo largo de los siglos cumples siempre con fidelidad tus promesas, escucha las oraciones de tu pueblo y abre los corazones de tus fieles a la esperanza, para que cuando Jesús nuestro Salvador venga con todos sus santos, podamos mantenernos en pie en su presencia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Hemos terminado la liturgia de la palabra y damos inicio a la liturgia de la Eucaristía con la presentación de las ofrendas. Traemos hasta tu altar, Señor, estos dones de pan y vino, especies que por acción del Espíritu se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, sacramento por el cual tú vienes hacia nosotros como alimento espiritual, y fortaleciéndonos, ir logrando que nuestra vida y nuestro corazón se asemejen cada vez más a ti. Es el momento de ser generosos y compartir de todos los dones que el Señor nos ha dado. Así que de antemano, gracias por su generosidad y hagamos nuestro canto de ofertorio con devoción y respeto. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos de los mismos bienes que nos has dado y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal se convierta en premio de redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua, para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Que vengan los niños aquí alrededor del altar. Nos dirigiremos a nuestro Padre para que su reino venga, para que triunfe su Hijo Jesucristo con su poder glorioso en nuestros cataclismos personales, familiares, para que nos ayude a parar firme, perseverando en la oración.
Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos, hermanos. Pedimos, Señor, que nos aproveche la celebración de estos misterios con los cuales nos enseñas, mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, hermanos, unos momentos más. Hemos iniciado el tiempo de Adviento. El color litúrgico, un color muy serio, para no decir casi triste, porque estamos entrando en una temporada de preparación para el regreso del Hijo de Dios. Las primeras 2 semanas esperaremos esa segunda venida del Señor. Las siguientes 2 semanas nos prepararemos para conmemorar su primera venida en Belén. Aquí delante del altar ven esas 4 velas que representan los 4 domingos de Adviento. La primera ya está encendida, que es el domingo de hoy. Entre estas velas moradas hay una vela rosada, que es el tercer domingo de Adviento, que anuncia que ya la Navidad está cerca. Por eso el color alegre. Yo he encendido la primera vela y voy a encender la segunda también el próximo domingo. Las 2 otras encenderá un otro sacerdote, porque como ya ustedes han escuchado, mi tiempo ha llegado a su fin aquí en Dakota. Estaré aquí una semana más. El próximo domingo será mi último domingo con ustedes aquí en esta parroquia. En el día 16 de diciembre vendrá nuevo sacerdote que será párroco de esta parroquia y que celebrará también con ustedes. Él sabe español, él trabajó en Argentina muchos años, allá aprendió español. Es Padre José, que actualmente trabaja en Parroquia de Playa, en San Francisco. Está ayudando al Pastor Stanislav. Pues Padre José se trasladará aquí a Dakota y comenzará su ministerio como párroco oficialmente día 16 de diciembre. Es la misa de Aurora a las 5 y también después la misa en español a las 10 continuará, por supuesto. Aprecio, nos veremos el próximo domingo todavía, espero. Así que para no prolongar mucho, aprecio de corazón su presencia, todos esos años que hemos compartido nuestra fe, ustedes también con su entusiasmo, con su espontaneidad, con su perseverancia, han fortalecido mi fe y me han ayudado también. Y eso agradezco de corazón, aprecio ese gozo de ustedes, esa fe tan vibrante, tan viva. Espero que continuarán de esta misma forma. Espero que esa nueva etapa, nuevo tiempo que el Señor abre con ese Adviento para esta parroquia, será un tiempo maravilloso. Señor, permite esos cambios para renovar todo, renovar la vida espiritual, la vida de la fe, la vida religiosa. Yo voy a trasladarme a la parroquia del norte, la parroquia de Santa Ana, y voy a ser ayudante del párroco de Santa Ana. Le voy a ayudar, su parroquia es un poco extensa también, pues voy a estar a la disposición allá del cura párroco de Santa Ana. Eso será después en año nuevo, digamos, porque ahora al salir de aquí, mi última misa será día 11 de diciembre, que es un martes por la mañana,
y ese mismo día voy a viajar a mi país. Si no me equivoco, después de 27 años voy a celebrar la Navidad con mi mamá. Ella vive sola, tiene 78 años, vive en un bosque. Pues ahí estaremos celebrando esta Navidad con nieve, con frío. Ahora está ya 16 grados bajo cero en estos días. Pues para Navidad será unos 25 o 30 bajo cero, creo. Pero hay una chimenea en la casa. Así que cuando abrirá el año nuevo, pero ya bien abierto, regresaré aquí a Aruba, como dije, a la parroquia del norte para ayudar allá. Nos seguiremos viendo, hermanos, nos seguiremos viendo. Estamos en una isla tan pequeña, gracias a Dios, ¿verdad? Bien, tenemos... Gracias. Muchas gracias, hermanos. Van a poner de llorón. Muchas gracias. Gracias por eso. Tenemos unas noticias más todavía. Escuchemos. La Comisión del Concierto de Pascua quiere agradecer a todas las personas que se hicieron presentes en el viernes pasado en el concierto Noche de Esplendor. También agradecen de corazón a todas las personas que de una u otra manera contribuyeron para que el concierto fuera todo un éxito. Las personas que deseen participar en el Jardín de Rosas para Nuestra Madre María pueden tomar contacto con Joan al teléfono 593-0891 y con Noris al teléfono 591-5417. El próximo sábado 8 de diciembre no hay Santa Eucaristía aquí en la parroquia, porque va a haber una gran celebración para clausurar los 60 años de la diócesis. Esto se llevará a cabo en Santa Cruz. A partir de las 6 de la tarde habrá una procesión y la Santa Eucaristía empezará a las 7 de la noche con la presencia del señor obispo y con los feligreses de todas las parroquias de Aruba. Tomen en cuenta, próximo sábado 8 de diciembre, 7 de la noche, la Santa Eucaristía, la única Santa Eucaristía que va a haber en Aruba será en Santa Cruz. Y a la vez los invitamos para este 4 de diciembre para asistir a la novena en Santa Cruz, que le corresponde a la parroquia de aquí de Dakota. Ese día estaremos con el Padre Daniel, él será el que sea el celebrante de esa Eucaristía. Próximo 4 de diciembre en Santa Cruz a partir de las 7 de la noche. Esta información está en la parte de atrás para que si hay alguna duda. Bueno, una felicitación a nuestro coro que ayer participó en un evento de Gospel Song Festival, compitiendo con otras denominaciones y saliendo ganadores. La Iglesia Católica ganó 2 premios, así que un fuerte aplauso. Bueno, como ya escucharon, sí, el corazón se puso arrugadito, pero ya, para adelante porque Dios está con nosotros. Entonces les hacemos una invitación para que por favor al final los que deseen colocar su firmita acá en el pergamino para que les lleve de recuerdo el Padre, por favor háganlo rápido, en orden, porque creo que hay bautizos, entonces para no tardar mucho.
Invitamos a los cumpleañeros, si hay cumpleañeros todavía. ¿Hay alguien que celebra años? Señor Padre Santo, mira a estos hijos tuyos delante de tu altar que celebran sus cumpleaños. Aquí delante de ti, Señor, con sus corazones agradecidos por el don de la vida, por las gracias y favores que han recibido de ti. Acepta este agradecimiento de tus hijos, Padre Santo, y acepta esta oración por estos hermanos nuestros. Te rogamos para que tu gracia y tu bendición los acompañe cada día, para que gocen siempre de la protección de la Virgen Santísima, nuestra Madre María, para que tus santos ángeles los guíen, cuiden y protejan. Oh Señor, que tu bendición descanse sobre sus casas, sus familias y sobre toda su gente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas felicidades. Un aplauso para usted. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la malicia y trampas del demonio. Humildemente rogamos a Dios que encadene a Satanás, y tú, San Miguel Arcángel, Príncipe del ejército celestial, por el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén.